SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Ya solo puede ir hacia arriba. Claudi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, ¿cómo estás? Pues francamente bien. Oye, muy bien. Y Lucía Méndez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy ha empezado, lo estábamos escuchando ahora en Hora 25, ha empezado oficialmente la Cumbre del Clima de la ONU, que reúne a 170 países, pero también explicábamos que nace muy tocada por el desprecio de Trump y sus afines de la extrema derecha internacional, que no tienen ningún interés, no ya por la agencia climática en sí, sino por aceptar las renuncias y contenciones necesarias para evitar un calentamiento global que nos termine matando a todos. Bueno, pues justo hoy el PP español ha votado en Europa en contra de los objetivos climáticos que pactaron la semana pasada los gobiernos europeos. Bruselas, Enrique García Pozo, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Lo que ha hecho el PP español es desmarcarse de la mayoría del Grupo Popular Europeo. Se ha alineado con las posturas más a la derecha y más minoritarias del grupo de los populares europeos y ha votado en contra en la Comisión del Parlamento Europeo. Sí, esta tarde se sometía a votación los objetivos climáticos que por fin tras muchos meses respaldaron la semana pasada las capitales, los ministros del ramo. Lo de esta tarde ha sido el escenario previo, el paso necesario para que se vote en el Pleno, eso será este jueves. Y en esta votación, Aimar, los eurodiputados españoles del PP se han alineado con la extrema derecha y han votado en contra, como también lo han hecho el resto de grupos ultras. Enrique, la mayoría del Grupo Popular Europeo, los franceses, los alemanes, sí que se han alineado a los socialistas, los liberales, los verdes y han votado a favor de esos objetivos climáticos. Precisamente eso ha permitido que salga adelante y que demos por hecho que ese plan saldrá adelante también en el pleno del jueves. Podemos decir, Aimar, que la mayoría del PP europeo ha dado la mano a las fuerzas europeístas, a esas fuerzas centristas al bloque que apoya al Ejecutivo Comunitario y con el que suelen, no siempre, pero suelen alcanzar pactos, mientras que los eurodiputados españoles se han desmarcado de esa posición y en este aspecto se han salido de ese consenso, incluso el de su propio partido, votando con la extrema derecha. Con la extrema derecha, que estos sí que votan en bloque, como un solo hombre, todos votando en contra de los objetivos climáticos. Sí, han votado en el mismo sentido en contra los populares españoles, también los populares polacos y los grupos donde está el partido de Meloni, reformistas y conservadores europeos, y los patriotas, el grupo que lidera la agrupación nacional de Marine Le Pen y donde están los eurodiputados de Vox. Enrique, estos objetivos climáticos contra los que ha votado el PP español en Europa, ya de por sí son unos objetivos bastante descafeinados porque hubo que diluirlos la semana pasada para poder llegar a un acuerdo entre gobiernos. Sí, el plan contempla una reducción del 90% de las emisiones contaminantes en 15 años, en 2040. Eso fue lo que aprobaron los estados. Costó 24 horas de negociaciones, pero salió adelante introduciendo muchos atajos para atraer a las capitales más críticas, como Varsovia o Budapest, que podrán comprar créditos de carbono hasta un 5% para anotarse como propia la reducción que sí están haciendo terceros países extracomunitarios. Y además ese 5% podrá revisarse, podrá ampliarse en unos años, es decir, que se podrá diluir y mucho ese objetivo del 90%. Hemos preguntado a la delegación española del PP y fuentes del grupo nos explican que han hecho un voto prudente. Entienden que el cumplimiento de esos objetivos, esa reducción del 90%, es prácticamente imposible en el caso de España y avanzan ya que volverán a votar en contra en el pleno del jueves, con lo cual, Aimar, el plan tendrá la luz verde del Parlamento Europeo, como la hemos tenido hoy en comisión, pero el PP español, volverá a salirse de la posición mayoritaria de su grupo, votando junto a la extrema derecha. Enrique, gracias. A vosotros. Palomera. Bueno, yo creo que es coherente con la posición que está adoptando el Partido Popular aquí en España, porque no se puede votar a favor de este compromiso climático y votar o coaligarse con Vox. Quiero decir, la misma semana en la que el Partido Popular está dispuesto a abrazar la retórica de la ultraderecha española en contra del Pacto Verde Europeo y de otras muchas cuestiones que forman parte del ideario de la ultraderecha, no puede votar a favor de la reducción de estas emisiones allí. Yo creo que fuera caretas, definitivamente. Esto lo que hace es descubrir que ya no hay zigzagueos y no hay vaivenes en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo.
y que por supuesto nada tiene que ver con la moderación, nada tiene que ver con la centralidad y nada tiene que ver con los retos que en este momento tienen no solamente Europa, sino el planeta entero. El principal desafío que tiene este planeta en los próximos años es el cambio climático, sin ninguna duda, y el Partido Popular se aleja de eso. Se aleja de los consensos europeos, se aleja de las preocupaciones y de las grandes dificultades que hay en este planeta y se coaliga definitivamente con la ultraderecha en Europa y en España. Lucía. Pues no sé, el Partido Popular tendrá que explicar su posición. Por lo que ha contado el corresponsal, parece que lo que ha dicho es que no vota porque son unos objetivos que no son posibles o algo así. Algo así he querido entender. No sé si esto está relacionado con la negociación que está en marcha. Bueno, negociación que parece que está en marcha en Valencia. Tampoco tenemos más datos porque tampoco siguen sin candidato. O sea que no sabemos muy bien exactamente cómo está esa negociación. Sabemos que Vox en genérico tiene unas peticiones que son sobre este asunto del Pacto Verde y sobre la inmigración así en general, o sea, restringir eso, la inmigración, pero tampoco sabemos muy bien los detalles, ¿no? O sea que no sé si esto se corresponde con esa negociación o no. En todo caso, no, yo no sé si se corresponde, lo que digo es que es coherente. Bueno, claro, pero como no han llegado a un acuerdo, no. Lo que digo es que no sé si a cambio del gobierno de Valencia han hecho esto. Eso es lo que yo no sé. Bien, pero a eso me refiero. Los detalles del acuerdo que suscitó el pacto presupuestario, que iba en esta misma línea. Claro, por eso digo que me parece que si han hecho esto para llegar a un acuerdo es una cosa, y si lo han hecho digamos por voluntad propia, sin que medie una exigencia de Vox, pues estamos en otra cosa. Eso es lo que quiero decir. Como esta negociación está en marcha, no sé si está vinculada. En todo caso, lo que es preocupante es que el Partido Popular vote esto, pues en fin, no gobierna en España. Quiero decir, lo que es preocupante es que Italia, Meloni, Polonia, Hungría, tantos países, gobiernos de esos países voten en contra, teniendo en cuenta además que Trump clarísimamente está en contra de esta agenda. No sé, Europa tiene que defender su agenda y no sé exactamente si en estas condiciones, al margen de lo que haga el Partido Popular, va a estar en condiciones de defender los planes que tiene Europa desde hace mucho tiempo, ¿no? Claudín. Las capitales se han votado a favor. Son los partidos algunos partidos los que pueden votar en contra, pero hay un acuerdo de la semana pasada en Bruselas en el que las capitales están a favor de las reducciones de emisiones. Pero el partido de Meloni ha votado en contra. Sí, pero el gobierno de Meloni ha votado a favor. Es decir, las capitales votan eso y luego los partidos no siempre votan. Sí, pero ya ves, a ver, pues ahí está el tema, que ya veremos a ver cómo sale esto. Yo creo que tiene el don de la oportunidad, ¿no? Esta decisión tiene por dos razones. Una es que estamos en vísperas de la COP de Brasil, que es una COP importante porque esto hay que decirlo muchas veces, ¿no? Yo creo que uno de los grandes quebraderos de cabeza del cuarto de siglo que acaba de arrancar va a ser el cambio climático. Lo hemos visto en España, por cierto, hace poco, en la Dana y en los incendios de Castilla y León. 2 comunidades gobernadas por el Partido Popular que han gestionado pésimamente esas 2 catástrofes, pero es que además de esa pésima aproximación, yo creo que lo más preocupante es que tampoco están previniendo, ¿no? con este tipo de políticas. Yo creo que por un lado está el don de la oportunidad de que empieza la COP en Brasil, y por otro lado, pues digamos que una de las cabezas de cartel del PP español en Bruselas es Esteban González Pons, que es un valenciano. Entonces yo tampoco tengo información, como dice Lucía, de si esto es por Valencia o no es por Valencia, pero bueno, eso es sospechoso o muy sospechoso. Sí, claro. Porque sospechoso es, desde luego. Porque, vamos, uno de las condiciones de Vox en Valencia es cuestionar el Pacto Verde, ¿no? Bueno, más que cuestionar, renunciar al Pacto Verde, que es, ya digo, va a ser uno de los grandes caballos de batalla. Entonces, es curioso, paradójico, que uno de los problemas del PP en esa fatiga de materiales que presenta en varias comunidades autónomas, que ha sido la gestión de la Dana y la gestión de los incendios, resulta que cuando hay que votar en Bruselas, pues se salen del consenso del Partido Popular,
aunque es verdad que Ursula von der Leyen también ha ido bajándose de ese consenso. La pasada legislatura era clarísimamente su medida estrella y ahora ya no lo es. Y bueno, pues ha dejado de ser importante para el PP español, ¿no? Para el centro derecha español, que ahora mismo está en otras cosas, que es ocupar espacios de poder. Es verdad que una semana después de que dimitiera Mazón, el PP español sigue sin un candidato para que Vox se lo apruebe para presidir la Generalitat Valenciana, pero Vox efectivamente ya ha desplegado sus condiciones, que son exigencias contra la inmigración, exigencias contra una fiscalidad mínimamente sostenible y exigencias contra las políticas verdes. Isabel Villar. Sí, pero el PP no termina de aclarar con qué piensa tragar y para nombrar a quién. Les quedan 9 días para comunicar a las Cortes Valencianas su candidato. Quien más suena es el portavoz popular en les Corts, Juanfran Pérez Llorca, pero él dice que no sabe nada. A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato. Y descarga en la dirección nacional de su partido la elección del candidato. Sí, le corresponde a la dirección nacional nombrar un candidato. Lo que sí que hay es muchísima fluidez y muchísimo diálogo entre la dirección nacional del partido y la dirección regional, porque somos el mismo partido. El PP no dice nombres y Vox aprieta para que lo hagan. Su portavoz en les Corts es José María Llanos. No se ha empezado todavía la negociación y no se empezará hasta que el Partido Popular nos presente un candidato. Exigen que les presenten un candidato, no porque les importe el nombre, dice Llanos, sino para negociar lo que estabais comentando ahora, las políticas que exigen en Vox. La lucha contra el Pacto Verde y el fanatismo climático, sobre las políticas de migración irregular y masiva, sobre la reducción fiscal. Y ante semejantes exigencias, la oposición lo que pide son elecciones. Nosotros no tenemos miedo a la voz de la gente, le tenemos miedo a las coaliciones negacionistas. Es Diana Morán, ministra y líder de los socialistas valencianos. Mañana comparece Mazón ante la Comisión de Investigación en les Corts, que es el Parlamento Valenciano. Comparece siendo todavía presidente en funciones y va a comparecer sin que las víctimas hayan podido tomar todavía la palabra allí en las Cortes. Los socialistas valencianos habían pedido que algunos representantes de las víctimas pudieran asistir porque las víctimas lo habían reclamado. Los socialistas valencianos habían, tramitado esa petición de las víctimas, pero la presidenta de la comisión, que es de Vox, les ha mandado una carta diciendo que dentro de la sala solo hay 5 plazas para invitados, y que por ley tienen prioridad los miembros del gabinete de Mazón y los altos cargos que van a acompañar a Mazón. Así que mañana no habrá víctimas dentro de esa sala del Parlamento Valenciano. De las 229 víctimas mortales de la Dana, 37 eran personas que dependían del servicio de teleasistencia de la Generalitat. 37 muertos con ese servicio de teleasistencia. Bien, hoy hemos sabido que esas personas empezaron a pedir ayuda al servicio de teleasistencia del gobierno valenciano a las 3:51 de la tarde. 4 horas y media antes de que el propio gobierno valenciano mandara la alerta avisando a la población del riesgo que corría. Y esto lo hemos sabido no porque lo haya difundido el gobierno valenciano, sino porque una de las empresas que tienen esta contrata le ha pasado la lista de llamadas a la jueza de la Dana. José Forés Romero, buenas noches. Buenas noches. En total fueron 79 las llamadas registradas. En el caso de la primera llamada de auxilio, se trata de una usuaria de la que se registraron hasta 15. La activación del servicio fue realizada por su hija. A lo largo del día se produjeron múltiples contactos con ella, intentos de llamada al teléfono fijo y móvil de la usuaria, así como comunicaciones con una vecina de referencia, la policía local de Utiel y el servicio de emergencias 112. Hay otro usuario del que hay 25 grabaciones. La activación fue realizada por su esposa en varias ocasiones. Se documentaron múltiples intentos de contacto con el 112, la policía local de Paiporta, su hija y el propio usuario. Incluso se recibió una llamada entrante del 112 relacionada con otra incidencia, lo que refleja una situación de alta complejidad. En la mayoría de los casos se repite ese patrón. Gracias, Forés. Palomera, ¿qué tenemos que esperar de la comparecencia de mañana de Mazón ante las Cortes Valencianas? Pues yo espero bien poco, la verdad. Creo que después de 12 meses encadenando mentiras y silencios clamorosos y maltrato a las víctimas de la Dana, yo no creo que en un alarde de sinceridad mañana Mazón confiese todo lo que hizo en cada uno de los minutos en los que estuvo ausente de la gestión de la crisis. Y que por a la cierto, vista... déjame poner un paréntesis a esto, porque hoy hemos conocido la transcripción de la declaración de Emilia Plana ante la jueza, y hay una cosa muy importante que cuenta, y es que Mazón estuvo whatsappeando mucho tiempo, mandando mensajes de texto con su móvil, recibiendo mensajes también. Claro, esos mensajes hasta ahora no sabíamos nada. A nosotros lo que Mazón había difundido en público eran las llamadas, pero
Y esos mensajes son fundamentales, serán fundamentales en próximos juicios a los que esté llamado Mazón, para determinar con quién hablaba, qué información recibía, qué órdenes dio y qué órdenes dejó de dar. O qué órdenes le pedía que dieran y no dio. Que esto es fundamental. Claro, y a través de esos mensajes hemos podido saber que el presidente de la Generalitat sabía a las 5:37 de la tarde que la gente se estaba ahogando en Utiel, y él, sin embargo, consideró que su equipo o el CECOPI le reclamaba para hacerse una fotografía. Y aún tuvo tiempo de hacer una larga sobremesa, pasear por el centro de Valencia, acompañar a su comensal a un aparcamiento y luego tomarse un tiempo prudencial antes de ir donde tenía que estar. Por eso te digo que espero muy poco. Yo lo que me pregunto es hasta qué punto Mazón puede mirarse al espejo cada mañana. Ya no solamente por la mala gestión que hizo durante las horas críticas, sino por la responsabilidad de ostentar un cargo público al frente de una administración autonómica y engañar de una forma masiva a los valencianos, a las víctimas y a su propio partido, probablemente. Porque ni siquiera en el entorno más cercano de Mazón y, por supuesto, ya en el Partido Popular a nivel nacional, conocían al detalle dónde estuvo Mazón todo ese tiempo. Por eso a mí me cuesta creer que cada mañana pueda mirarse al espejo y que pueda salir a la calle y pasear tranquilamente por Alicante, por Valencia o por Castellón, me da igual. Claudi. Yo creo que Mazón va camino de cerrar el círculo. Él empieza como cantante de cruceros y mañana le vamos a ir a alguna versión de una canción de... Eso era Berlusconi. Sí, como él también. Y mañana le vamos a ir a alguna versión de Bertín Osborne o de José Manuel Soto. Dudo mucho que versione a Rosalía. Entonces, aquí el legado de Mazón son 229 muertos, pero son también esa gestión nefasta y la ristra de mentiras, ¿no? Pero sobre todo está también el hecho de que Valencia haya sido y es un laboratorio político en España muy importante, ¿no? En el año 23 vimos el primer pacto entre Vox y el PP. Eso le dio la iniciativa política en las políticas sociales o ambientales de las que hablábamos antes a Vox. Y por otra parte, puede que le costara a la Moncloa a Feijóo. No hay contrafactual que demuestre esto, pero creo que es una sospecha razonable, una duda razonable, ¿no? Ahora creo que Vox tiene todavía más bazas, ¿no? Tiene todavía más bazas para apostar fuerte por un cambio en política migratoria, para cuestionar el Pacto Verde, como ya hemos visto hace un momento, y para dejar las típicas anécdotas estas de las charlas sobre caza en los colegios o cosas que dan un poco de vergüenza ajena, como toquetear las estadísticas para introducir variables de migración en asuntos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Al final ahí puede haber otro Frankenstein. A mí me gusta usar eso del Frankenstein de Rubalcaba también para los pactos de PP Vox, ¿no? El Promoteo moderno, he visto la película hace poco, que es buenísima, por cierto, y la recomiendo. Un ente que parece centrista como el Partido Popular, pero que se pone unos brazos de ultraderechista, ¿no? Y que, en fin, hay que ver la película, no quiero hacer spoiler, pero termina como el Rosario de la Aurora. Por cierto, hoy ha vuelto a sacar la cabeza Francisco Camps, que dice que quiere, de verdad, que aspira a liderar el PP valenciano. Lo que me gustaría es tener la oportunidad de poder liderar el partido de nuevo y a partir de ahí preparar lo que sean las elecciones autonómicas y municipales del 27. Me gustaría revitalizar, porque el discurso no es tanto de gobierno, sino que es un discurso de partido. El Partido Popular es fundamental en Valencia y en el resto de España. Y dice que él le va a devolver las mayorías absolutas al PP valenciano. Lucía, ¿esto es una fricada o esto es un problema real para la dirección nacional del PP? ¿El Partido Popular de Valencia o Francisco Camps? No, claro, Francisco Camps. Bueno, vamos a ver. Las dos cosas. El hecho de que Francisco Camps esté, digamos, teniendo una actividad interna importante, que consiga reunir a 2.000 personas o a 1.500 en una sala, en fin, ya de por sí te da que pensar sobre el tipo de disciplina que la dirección nacional puede, que para qué están los, es decir, Feijóo hizo un congreso para cambiar a Cuca Gamarra por Miguel Tellado como secretario general. Yo ignoro lo que está haciendo Miguel Tellado como secretario general en Valencia, si es que está haciendo algo, no lo sé, porque realmente parece increíble que el Partido Popular de Valencia esté en la situación en la que está.
mientras que el Partido Popular Nacional hace como si nada. Es decir, mantienen una crisis abierta en canal. Se están peleando internamente por ver quién es el candidato y no se sabe ni quién va a ser ni cómo. No se cansan de acertar, porque hoy con lo de las víctimas, otro acierto para mañana. O sea, no se cansan de acertar. Cada día es un acierto. Con lo cual, yo, pues no lo sé, la verdad, no sé si el Partido Popular considera, o la Dirección Nacional considera que esto no es de su incumbencia, o que esto no lo desgasta, que les da igual, pero claro, una semana después de haber dimitido, que todavía no tengan candidato, Vox le va a sacar las castañas de fuego al Partido Popular designando a su candidato. Primero que se aclaren. Y, o sea, es decir, que el llamamiento del Partido Popular a Vox para que le saque las castañas del fuego en Valencia, y pues que le va a sacar las castañas del fuego. ¿Por qué? ¿Por qué le va a ayudar? Es decir, que solucionen sus problemas, que elijan un candidato. Bueno, lo primero que tendrían que haber hecho, en mi opinión, y eso ya estoy a su nombre personal, yo creo que la única posibilidad, digamos, de cerrar con alguna limpieza y de quitar la toxicidad y el dolor que hay en esas víctimas, son unas elecciones. Es lo único que puede limpiar el ambiente de Valencia, creo. Al no optar por esa limpieza y dejar que la situación se esté pudriendo, pues es muy difícil de explicar, porque haya habido una rebelión de los presidentes de Diputación contra la Dirección Nacional y no sabemos exactamente ahora mismo qué es lo que están esperando, si quieren ir a una investidura para designar un candidato. Es que no sé a qué están esperando. Se deben estar peleando ellos porque no estarán de acuerdo ahí en el partido o la Dirección Nacional, o a lo mejor es que la Dirección Nacional se ha desentendido de esto, porque si el señor Pérez Llorca dice que es la Dirección Nacional la que tiene que decidirlo, no sé a qué está esperando la Dirección Nacional para decidirlo. No entiendo nada. Parece que se haya desentendido en tanto en cuanto había un candidato entre las direcciones provinciales, que era un candidato de consenso, que era este. Sí, pero señor, no podía ser presidente. Este es el problema. El problema es que... Sí, pero yo no creo que se haya desentendido. Más bien lo que creo es que, como tú bien subrayas, hay una crisis abierta en Canal, en Valencia. Con este también, tema, además. Que es... Bueno, pero lo que demuestra esto es una ausencia absoluta de liderazgo de la Dirección Nacional. Es decir, es que el mismo día que montaron la rebelión los presidentes provinciales de Valencia y Génova dejó hacer durante todo un fin de semana, que no emitía, no estaba, no se le esperaba. Ese mismo día crearon una gestora en Cuenca. Sí. Por una cuestión de diferentes opiniones entre el presidente y algún que otro líder de la provincia. Quiero decir, que tomas decisiones de calado, contundentes y con firmeza en un territorio donde el problema no es mayor, y sin embargo en Valencia dejas de hacer. Por lo tanto, no es que estén desentendidos, es que hay una clamorosa ausencia de firmeza, de liderazgo, y que lo que deja muy en entredicho es el papel del presidente nacional. O sea, esto no es una cuestión solo de Valencia. Por mucho menos, en el Partido Popular, en la calle Génova, han creado gestoras en Madrid capital, en Madrid comunidad, en decenas de municipios de la Comunidad de Madrid, e incluso en Valencia, con la crisis de Rita Barberá y de Paco Camps. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que falta es el liderazgo que tanto se ha echado en falta y que tiene una estrategia absolutamente errática en lo interno y en lo externo. Pero es que el liderazgo, que es una cosa genérica, tiene poco que ver con una cosa tan concreta. Se demuestra en momentos concretos, claro, como este. pero no estamos hablando ni siquiera de lo que es el liderazgo general. Estamos hablando de que hay una decisión pendiente de designación de un señor, porque si no hay investidura. El Partido Popular ha optado por investidura, ¿vale? No ha optado por elecciones. Entonces tiene que designar un candidato para negociar con Vox. Entonces no entiendo, o sea, desde luego que lo que falta es liderazgo, quiero decirte, pero ¿qué motivo puede haber para que el Partido Popular no designe a su candidato ya? Es decir, es que va más allá de la crisis de liderazgo. Porque sabe que el nombre que pone Vox se lo tumba. ¡Pum! Pues ponle nombre tú, Lucía, si no es una crisis de liderazgo. No, es una inacción difícil de comprender. ¿Y cómo llamas a eso? Digo que me resulta difícil de comprender. O sea, que se ha borrado. Claudia. Es decir, ausencia de liderazgo. Se ha borrado de la toma de decisiones. Pero es que la tiene que tomar. Claro. Yo creo que para ganar unas elecciones generales en España hay que estar fuerte en Madrid, en Cataluña, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Cuando Feijóo
estaba fuerte en Madrid, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, y en una entrevista que dio... Pues te digo una cosa, Pedro Sánchez, muy fuerte en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía no estaba. No, en Valencia tampoco, ¿eh? Tampoco ganó las elecciones. Exacto. También es verdad. Tampoco es verdad. Valencia tampoco, ¿eh? Fue una mayoría frágil y quebradiza, ¿no? Yo creo que no, pero es verdad que el Partido Popular fuerte. nunca ha necesitado un buen resultado en Cataluña para ganar unas elecciones. Bueno, pero estaba fuerte en las otras tres, ¿no? El PSOE sí, pero el PP no. El PP estaba fuerte en las otras tres, ahora solo está fuerte en 2 de las 3. Entonces, yo no sé si esto es una falta de liderazgo, como dices tú, o es una inacción clamorosa. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Completamente igual, que sea una crisis de liderazgo que una inacción clamorosa. Para mí es un error garrafal, un error mayúsculo, un error político. Los errores políticos tienen consecuencias, pero bueno, ya veremos cuáles son en este caso. Por cierto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hoy, palabras para la fonoteca, en Melilla, alabando al presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. Querido Imbroda, cada día estás mejor. No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor. No sé qué te da tu mujer, cada día estás mejor. Palomera. Pues es que creo que tiene una inmensa capacidad para convertir en chascarrillo la intervención más menor de cuantas ha enhebrado Alberto Núñez Feijóo, porque cada vez que abre la boca da lugar a un meme o a un chascarrillo. Yo he leído algunas reflexiones o algunas reacciones sobre esto, encuadrándolo en el marco del machismo. Yo es que creo que ni siquiera es machismo, que es una caspa que acumula Alberto Núñez Feijóo, que es que no se puede quitar de encima. Es decir, tiene tics de una cosa muy antigua y con expresiones absolutamente inusuales en el siglo XXI y en el 2025, ¿no? Pero es verdad que cada vez que habla da lugar a un chascarrillo y a un meme para regocijo de la izquierda política. El presidente de la Conferencia Episcopal ha admitido esta tarde que el Vaticano le da cierta verosimilitud a la denuncia por abusos sexuales presentada contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Es un hombre que denuncia que desde que tenía 14 años, este señor se le metía en la cama del seminario y le hacía tocamientos y le besaba en la boca. Zornoza entonces era director del seminario de Getafe. Esos supuestos abusos se produjeron durante 7 años, desde que el crío tenía 14 años hasta que tuvo 21. Dice la víctima que este mismo año el propio Zornoza le ha terminado reconociendo los hechos y la manipulación a la que le sometió, pero que dice que no fue nunca su intención. Hoy la diócesis de Cádiz lo ha negado todo cuando lo ha publicado el diario El País, pero han cancelado la agenda del obispo alegando que está recibiendo tratamiento para un cáncer. Los obispos habían guardado silencio durante todo el día, pero a última hora de hoy, Luis Argüello, que es el presidente de los obispos españoles, el presidente de la Conferencia Episcopal, ha reconocido esa cierta verosimilitud de la denuncia. Mariola Lourido. A pesar de que el Obispado de Cádiz negó esta mañana las acusaciones contra Rafael Zornoza, aseguró que eran falsas y muy graves, esta tarde el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dijo en un acto en Canarias: el hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación. Pero el presidente de los obispos, a la vez que habla de verosimilitud, exhibe una postura muy equidistante, defendiendo con insistencia la presunción de inocencia de Zornoza. La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente. Hasta estas declaraciones, la Conferencia Episcopal había evitado pronunciarse sobre el caso. Se limitó a mostrar su confianza en la justicia y su respeto al trabajo del Tribunal Eclesiástico de Rota, que investiga los hechos por orden del Vaticano. En la justicia civil están prescritos, ocurrieron hace casi 30 años. Las víctimas critican la actuación de la Iglesia. Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Infancia Robada. Debería de apartar a este individuo
de todos sus puestos de responsabilidad dentro de la jerarquía eclesiástica. Una vez más, la Iglesia no está a la altura por cuanto no les he oído hablar de ponerse a disposición de la víctima, se ponen a disposición del suyo. Luis Argüello se justifica, dice que corresponde al Vaticano y no a la Conferencia Episcopal suspender al obispo de Cádiz, que ya presentó su renuncia al haber cumplido los 75 años y dejó caer que después de todo esto posiblemente sea aceptada por el Papa. Villar, ¿qué es exactamente lo que denuncia la víctima? Pues que sufrió abusos sexuales desde los 14 a los 21 años. Empezaron en el 94, cuando el ahora obispo dirigía el seminario de la diócesis de Getafe. La víctima iba ahí casi todos los fines de semana y Zornoza se metía en su cama, lo acariciaba, le hacía tocamientos en las partes íntimas y le daba besos en la boca. Por las noches y por las mañanas afirma la víctima que lo despertaba así también. Cuando cumplió la mayoría de edad, el chico entró en el seminario y le contó a Zornoza que era homosexual. Él lo metió a una terapia de conversión, hablaba de la homosexualidad como la herida de la víctima y en paralelo siguieron los abusos. En la carta en la que cuenta todo esto, a la que ha accedido El País, la víctima asegura que le dijo varias veces al sacerdote que lo que hacían no estaba bien y Zornoza le respondía que estaba malinterpretando su amistad. También le decía lo mismo cuando se confesaba con él. Escribe la víctima: tras confesarme de mis actos homosexuales me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba. Lo pone como ejemplo de la capacidad de manipulación que tenía el sacerdote sobre él. Cuando acabó el seminario no era consciente de haber sufrido abusos y fue unos años después, yendo a terapia, cuando entendió que Zornoza le había agredido sexualmente. Se lo dijo al actual obispo este año, en persona. Él le respondió que nunca había sido su intención, pero le reconoció la manipulación y los abusos. Ángeles Caballero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Caballero, tú conociste bien a este hombre, al obispo Rafael Zornoza, en su etapa como cura en Getafe. Sí, yo lo conocí en la parroquia de San Jorge, en Madrid, que está en la calle Padre Damián, cuando recién estrenada o inaugurada la diócesis de Getafe, pues empezaron a organizar una serie de actividades para jóvenes, recién creada esta diócesis. Y lógicamente yo, y tú lo sabes porque me conoces, pero como tantos otros niños y niñas de mi generación y de otras generaciones, nuestros padres no nos dejaban ir a sitios y íbamos de la mano de los sacerdotes y de la parroquia, porque era un lugar donde no nos iba a pasar nada malo. Yo he viajado con Rafael Zornoza Boy a muchos sitios. He ido a Roma a ver a Juan Pablo II, he ido a un encuentro mundial de la juventud en París, he ido en el 95 a un encuentro de jóvenes europeos en Loreto y yo también me he confesado con el padre Zornoza Boy. Y me siento totalmente conmovida porque sobre todo es que quiero pensar en que esa persona que ha denunciado, esa víctima, probablemente sea una de las personas que ha viajado conmigo y que ha estado conmigo y que hemos tenido conversaciones absolutamente maravillosas y bonitas en torno a la fe y esto en fin, el dolor que tiene esta persona, yo solo puedo mandarle un abrazo y darle las gracias. Caballero, un beso. Gracias. Muchas gracias a ti. Lucía. Pues es que, ¿qué vamos a decir, Aimar? Después de escuchar a nuestra compañera y amiga, no hay más que decir y entiendo la conmoción. Todos los que hemos tenido alguna vinculación con religiosos, iglesias, curas, parroquias y todo lo demás, pues entendemos perfectamente, ¿no? Cuando teníamos madres espirituales, estas padres espirituales, estas cosas, claro, de repente que estas personas puedan haber, se abra la posibilidad de que estas personas puedan haber hecho eso, pues claro, es que te deja realmente la noticia te deja muda en general, a ti más, pero a todos. Yo por lo menos me he quedado alucinada, un obispo que supongo que no seguirá siendo obispo. Entiendo que el Vaticano le suspenderá, no va a seguir diciendo misa con esa investigación abierta, entiendo, ¿no? Pero claro, es verdad, Ángeles, que esta gente no siempre es monstruosa. No todos los días, no a todas las horas, no todas las mañanas ni todas las noches. Y los abusos, como el maltrato, es así. Es decir, no se aprecia a simple vista. Los maltratadores no van por la vida con un cartel y los abusadores sexuales no van por la vida con un cartel. Sobre todo se aprovechan, que es lo peor, se aprovechan, claro, porque
esta víctima lo que dice es: yo no sabía que esto era malo. Yo no sabía. Cuando pasó, no era consciente de que esto me estaba pasando y que esto era malo. Es después de una terapia cuando yo he descubierto que eso era malo. Palomera. Yo es que creo que los monstruos no ejercen a tiempo parcial, Lucía. O se es monstruoso o no se es monstruoso. Quiero decir, el que de las 24 horas al día el obispo dedicara 14 a la confesión y otras tantas al abuso, me parece que le convierte en un monstruo a tiempo completo. Me da igual que confesara, que acompañara en la fe a los feligreses o no. Pero a mí mucho más que la actuación de él, que me parece absolutamente escandalosa, vomitiva, reprobable, y todos los calificativos que queramos ponerle, es verdad que tú recordabas que esta víctima no era consciente de lo que le hacían hasta que no afrontó una terapia. Bien, pero es que ha habido otras muchas víctimas de la pederastia en el ámbito de la Iglesia Católica a las que la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica en España no escuchó. No solamente no escuchó, sino que han sido años, incluso décadas, de silencio tan monstruoso como el de aquellos que ejecutaban el delito. Han sido años de negación, han sido años de encubrimiento y han sido muchos años de indignidad. Tanto es así que no solamente después de la investigación de los compañeros del País, que se conocieron las escandalosas cifras que había habido en España desde principios de los años 50 en el ámbito de la Iglesia Católica de pederastia, es que hubo luego un informe independiente que acreditó lo que había pasado durante muchos años en este país. Hubo otro informe del Defensor del Pueblo que puso negro sobre blanco las atrocidades cometidas en el ámbito de la Iglesia, y después de todo eso la Conferencia Episcopal sigue litigando con el Gobierno de España para no reparar económicamente a esas víctimas. Y ha creado una comisión que es una broma, que las propias víctimas han descalificado porque ni siquiera tienen en cuenta sus testimonios. Dicen que es una comisión independiente cuando no hay ni siquiera participación de las víctimas. Es decir, que ha sido todo tan atroz que yo sinceramente creo que los que todavía tenéis fe, pues hay que aplaudiros mucho. Claudio. Yo creo que este caso resume a la perfección la cantidad de basura que ha puesto en circulación la Iglesia como institución en el caso de pederastia que ha destapado el País, que han destapado dos compañeros del periódico, que es básicamente tapar todo lo que se puede, reconocer a medias, no pagar por lo que se ha hecho, dejar que desde arriba a abajo sigan ahí en muchos casos gente que ha hecho esas atrocidades a tiempo parcial, que decía Lucía. Yo ahí tampoco estoy de acuerdo con Lucía. El que es un monstruo todas las horas del día, y a un condenado por asesinato se le condena por un minuto que se le vaya, ¿no? Que se le vaya. Entonces, en este caso ya digo que creo que esto resume a la perfección la cantidad de bazofia que ha puesto en circulación la institución que es la Iglesia. La COPE decía hace unos meses, cuando editorializó sobre la investigación del País, que los datos certificaban lo contrario de lo que sugería, de lo que demostraba el periódico con su investigación, que el periódico estaba subordinando la verdad a su ideología y a los prejuicios. Pues bueno, a ver cómo termina esto del obispo. Seguimos en Hora 25. Hora 25, con Aimar Bretos. Mañana se retoma el juicio al fiscal general del Estado y, entre otros testigos, mañana está llamado a comparecer el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, que fue quien desveló el contenido del mail en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente había defraudado a Hacienda y se ofrecía a llegar a un acuerdo de conformidad. Miguel Ángel Campos ya dijo durante la instrucción ante el Supremo, como testigo obligado a decir verdad, que él había tenido acceso al contenido de ese correo antes de que lo recibiera el fiscal general. Está escandalizada toda la derecha política, judicial, mediática por estas palabras del presidente Pedro Sánchez ayer en el diario El País. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. Feijóo hoy escandalizado con esas palabras del presidente. Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia.
Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad. Claudi. Espera, dame un segundo por completar la foto, porque también la Asociación Mayoritaria de Fiscales ha criticado hoy con dureza estas palabras del presidente. Joan Jimeno. Sí, la Asociación de Fiscales acusa a Sánchez de presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales. Se ha inmiscuido, dicen, en la función de juzgar. Pretender usurpar esas funciones, según aseguran, no se compadece con los principios constitucionales. Terminan su comunicado instando al presidente a actuar con neutralidad porque las instituciones deben respetarse entre sí. Claudi. Yo creo que el presidente que igual se lo podía haber ahorrado, que hay otros miembros de su gabinete que pueden decir algo parecido sin que sea el presidente. Creo que cuando se ve con tanta claridad que hay gente saltándose a la torera las prácticas constitucionales y haciendo prácticas constitucionales duras, ¿no? Pues igual el presidente podía haberse logrado. Dicho esto, el sintagma duda razonable en todo este caso es evanescente y está desaparecido. No hay secreto, es una historia que Miguel Ángel Rodríguez pone en circulación. No hay ninguna prueba de que haya sido él. Es un relato construido con presunción de culpabilidad sobre el fiscal general del Estado. Y en los ataques a periodistas, que también me parecen alucinantes, es que parece que haya que estudiar derecho y hacer la posición a juez para decir las cosas que han pasado, las cosas que te han pasado, cuando esas cosas además son relevantes en una investigación como esta, ¿no? Aparte de que cuándo narices se ha investigado una filtración en este país, ¿no? ¿Cuándo narices? Y luego resulta que una de las decenas de personas que tenía ese email pues es investigada. Yo creo que el caso no se sostiene de ninguna de las maneras. Otra cosa es que el presidente yo creo que se lo podía haber ahorrado. Bueno, yo no sé lo que se podía haber ahorrado el presidente, probablemente puedo coincidir contigo, pero el decir que el presidente ha interferido ante el Tribunal Supremo, a mí me parece que no sé qué parte de la entrevista leyó el líder de la oposición. En esto no quiero decir, lo sorprendente y lo noticiable hubiera sido que el presidente del gobierno hubiera dicho que el fiscal general del Estado es culpable, no que es inocente, porque si hubiera considerado que es culpable, la siguiente pregunta es ¿y por qué mantiene usted su confianza en él? Quiero decir que probablemente el gobierno o el presidente pueden ser más cuidadoso en sus afirmaciones, pero esto no quiere decir ni que esté presionando al Tribunal Supremo ni ninguna otra de las cuestiones que ha dicho esta mañana Alberto Núñez Feijóo. Un segundo, Palomera, que vamos a volver a este mismo asunto en unos minutos, pero es que nos está escuchando a esta hora de la noche, a las 11 menos 10, las 10 menos 10 en Canarias, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Señora Rivera, buenas noches. Hola, muy buenas. Señora Rivera, hoy, justo el día en que comienza la cumbre del clima de la ONU, el PP español se ha separado del PP europeo y ha votado en contra de los objetivos climáticos pactados por los gobiernos europeos, porque los considera demasiado ambiciosos, demasiado difíciles de cumplir, y han votado en contra, a diferencia de lo que ha hecho el resto del PP europeo. ¿Cómo lo interpreta usted, señora Rivera? Yo creo que es una falta de responsabilidad muy importante y una traición a las generaciones actuales y las futuras. España es un país, como sabemos, como hemos visto, desgraciadamente, tremendamente impactado, afectado por el cambio climático y sus distorsiones en el régimen de lluvias, en los incendios. Si uno ni siquiera es capaz de entender que la ciencia y la realidad nos está diciendo que debemos actuar a toda velocidad, es muy difícil pedir responsabilidad a nadie. Pero es que además efectivamente lo hace con una ley, la ley del clima, que tiene detrás discusión, debate, consensos muy complejos y en un momento extraordinariamente sensible. Está empezando la COP del clima en Belén. Yo estoy saliendo en estos momentos de la cumbre Unión Europea-CELAC, donde todos los países del Caribe mostraban su profunda consternación tras el paso del huracán Melissa. Por eso digo, me parece una irresponsabilidad inconcebible y la verdad lo lamento profundamente. Destacarse por algo así no creo que sea bueno para nadie que aspira a tener responsabilidades políticas. ¿Entiende el argumento de que consideran que los objetivos son demasiado ambiciosos o imposibles de cumplir y que por lo tanto no van a votar a favor de algo que es
imposible, no realista. Es la versión del Partido Popular, los argumentos que han utilizado hoy para desmarcarse de su propia familia política. Bueno, si uno no hace nada, es imposible cumplir nada, que es lo que les ocurre. Pero evidentemente estamos hablando de los objetivos a 2040 con un margen de flexibilidad que le parece suficiente a otros gobiernos del Partido Popular, a otros integrantes de su propio grupo parlamentario. Es una cifra, una senda de reducción de emisiones que está apoyado en el mejor conocimiento de cuál es la evolución previsible de las medidas y de los efectos de las medidas que estamos adoptando ahora, y evidentemente requiere un esfuerzo, pero es que la crisis climática requiere el esfuerzo de todos, no decir que uno no quiere hacer o que lo ve difícil y que ya veremos. Por eso me parece que es muy muy mala señal y como digo, además profundamente insolidaria con quienes más sufren los efectos del cambio climático. Es la población vulnerable, los que no pueden escapar de inundaciones, de incendios, los que tienen difícil poder afrontar por sus propios medios los impactos del cambio climático. También en nuestro país, no solamente en regiones alejadas. Ponía antes el ejemplo de las islas del Caribe. Desgraciadamente no solamente en una determinada zona del mundo, ocurre en todas partes, también en Europa, también en el sur de Europa y también en España. Vicepresidenta, ¿hasta qué punto el giro que vimos en los últimos años en von der Leyen con estas políticas facilita cambios de posición como el del PP español? Bueno, yo creo que la presidenta del Colegio de Comisarios, que es una persona profundamente convencida de la importancia que tiene, no solamente por razones ambientales, por razones de seguridad, por razones de competitividad, por razones de generación de riqueza y de evitar las pérdidas, los costes, los impactos del cambio climático, es una mujer muy activa y muy comprometida con la agenda climática y es verdad que en muchas ocasiones se encuentra con la incomprensión de parte de su familia política, que es la que está dividida. Es la familia política de la presidenta de la Comisión, del Partido Popular Europeo, quien tiene dentro de su seno gente que entiende y que favorece medidas que permitan incrementar la competitividad de la industria y que nos permita garantizar la prosperidad de los ciudadanos europeos y también la geopolítica, porque este es un asunto de primer orden en términos de seguridad y de confiabilidad en los debates internacionales, más allá de los debates de clima, en los debates internacionales en sentido amplio, y tiene otra parte de su familia política que prefiere ponerse unas orejeras, taparse los ojos y alinearse con lo que consideran que puede llegar a ser, entiendo, sus aliados políticos en política nacional, porque si no, no es comprensible. Pensemos que alguien de su familia política, como Miguel Arias Cañete, ha estado involucrado en la agenda climática de forma muy importante y propuso medidas importantes que han ayudado a Europa a consolidar su credibilidad y a activar una forma de entender la economía mucho más eficiente en el uso de recursos y mucho más preparada y por tanto con menos riesgos económicos, financieros, sociales, ambientales, de lo que representa actuar a ciegas y sin saber dónde queremos ir, o dando bandazos como si un día nos preocupara y otro día no nos preocupara, como si fueran simplemente modas, ¿no?, en la agenda pública. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, gracias por atender la llamada de Hora 25. Pues muchas gracias, un abrazo, adiós, muchas gracias. Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Tendremos un día más con temperaturas, y ya es noticia eso, propias para las fechas, es decir, va a hacer frío la próxima noche, mañana primeras horas, pero después, como en general va a hacer sol durante la tarde, sobre todo al mediodía. Si estamos al sol, el ambiente será agradable. El sol no brillará tanto como hoy, veremos algunas nubes, solo esperamos algo de lluvia en Galicia, poca cosa, también niebla de madrugada y a primeras horas de la mañana en la Comunidad de Madrid, y a destacar que a partir del miércoles va a cambiar el tiempo, mucha atención en Canarias, viento fuerte y tormentas. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Y hay media en Larguero con Manu Carreño, muy buenas. A las 11:30 en punto, Aimar, para hablar, entre otras cosas, de la venta del Atlético de Madrid. Que es verdad que se ha hecho en un comunicado, digamos que muy light y sin hablar explícitamente de la venta, pero hay que decir que hoy el Atlético de Madrid lo que ha anunciado es que
se vende la mayoría del paquete accionarial y que Miguel Ángel Gilmarín, en un plazo de 3 a 6 meses, dejará de ser el máximo accionista. Luego vamos a contar todos los detalles y a intentar explicar quién es la empresa que se hace con el Atlético de Madrid, que es el club más importante de nuestro fútbol, que podía venderse y que se ha vendido. Aunque de momento seguirán en el club y después de la venta continuarán en el club. Y hablaremos también de esa extraña visita de Leo Messi anoche al interior del Camp Nou, sin que nadie supiese nada en el FC Barcelona. Leo Messi se metió en el estadio, se hizo unas fotos, colgó el vídeo en Instagram y en el Barça nadie sabía nada. Es imposible. Sí, esto justo unos días después de que Laporta, que estamos a unos 6 meses de elecciones, dijera, esto siempre te ayuda a ganar votos, que las relaciones con Messi están mucho mejor después de su marcha y tal. No sé si es una respuesta de Messi, pero parece que las relaciones no parece que estén tan bien como dice Laporta. Hasta luego, Carreño. Adiós, Aimar. Es sin duda la noticia de la noche aquí en España. Un país que hace un año vivió un ejemplo dolorosísimo de cómo nos puede arruinar la vida un calentamiento climático descontrolado, 229 muertos por una dana salvaje, ahora que Vox le está poniendo al PP como condición para votarle un nuevo presidente valenciano que reniegue de las políticas climáticas, bueno, pues justo hoy el PP español en el Parlamento Europeo ha votado en contra de los objetivos climáticos pactados por los gobiernos europeos. Se ha desmarcado de la posición mayoritaria del PP europeo. La posición mayoritaria del PP europeo ha sido votar con el resto de partidos europeístas a favor de esos objetivos climáticos consensuados entre los gobiernos europeos. Pero el PP español ha votado en contra. Sara Agesen, vicepresidenta del Gobierno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo interpreta usted, vicepresidenta? Bueno, una enorme irresponsabilidad, un voto, como bien comentabas, en contra de Europa, en contra de España, en contra de la ciencia y en contra de algo que estamos sufriendo ya cada día en nuestro país, ¿no? Como es el cambio climático. Europa es vulnerable al cambio climático, España es especialmente vulnerable y lo que ha hecho es básicamente romper algo que costó mucho la semana pasada, que fue ese consenso donde España lideró gran parte de ese consenso con una mayoría de países y ahora el PP español lo que hace es intentar romperlo. Estos días estamos escuchando a distintos expertos que dicen ahora que Estados Unidos se baja, digamos, de la COP, del Cumbre del Clima, que reniega a ejercer su papel, el mundo mira a Europa. Y sin embargo, Europa esta noche está proyectando esta imagen de ruptura liderada por el PP español. Sí, es totalmente, bueno, yo más que sorprendente, insisto, diría que es un auténtico delirio, ¿no? Una locura en este contexto que sea precisamente el PP español que se desmarque de la postura del PP europeo y precisamente esta semana que empieza la COP en Brasil, ¿no? Donde realmente Europa necesita que ese liderazgo se ponga a gala y que todos los países se sumen, ¿no? En un momento que es fundamental. Vicepresidenta Sara Agesen, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Para que todos los oyentes lo sepan, hemos ofrecido también al Partido Popular Europeo que estuviera aquí esta noche y de momento no tenemos respuesta, pero bueno, tenemos programa por delante, así que seguro que atienden nuestra petición y nos explican cuáles han sido los motivos de su ruptura con esa posición común del Partido Popular Europeo. Claudi. Yo creo que aquí el PP se está alineando con las extremas derechas europeas. Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión, ha pasado de puntillas por el giro que viene haciendo von der Leyen en los últimos meses. Von der Leyen tenía dos políticas bandera en la pasada legislatura. Una era la revolución tecnológica, a la que Europa llega tardísimo, y la otra era la revolución verde, a la que Europa va a llegar no tan tarde, pero también va a llegar tarde. Enfrente tiene a Chris Wright, que es el secretario de Estado norteamericano de Energía, que es, básicamente es un empresario del fracking, ¿no? Que lo que quiere es que Europa gaste más en gas natural licuado. Entonces hay que preguntarle, yo creo, a Esteban González Pons, si decide coger el teléfono, pues hay que preguntarle si el cambio obedece a la política valenciana, si el cambio obedece a ese giro que viene dando von der Leyen o a que... Pero vosotros de verdad concebís que el PP español vote en contra de unos objetivos climáticos a nivel mundial para un planeta que se está calentando por una cuestión de coyuntura tan localista como es que están iniciando negociaciones con Vox en Valencia. Bueno, es
es curioso, ¿no? Es paradójico, es raro que sea así, pero bueno, cuando parece un botijo y tiene un agujero delante y otro detrás, pues si está negociando esto, pues eso sospechosamente parece que es algo así, aunque ya digo que hay otras dinámicas que influyen, como el hecho de que una parte del Partido Popular Europeo, no solo los polacos, hay también figuras que dicen que hay que ir más lento en la Revolución Verde. Yo creo que eso en un país como España clama al cielo, ¿no? No puede ser así, de ninguna de las maneras, después de lo que hemos visto en el último año. Son 2 casos clarísimos, ¿no? Además, 2 casos que afectan a la gestión del PP en las comunidades autónomas, en Valencia, la Dana, y en Castilla y León, los superincendios. Estábamos analizando antes, Palomera, las críticas duras al presidente del gobierno por haber insistido en que el gobierno confía en la inocencia del fiscal general del Estado. Lo dijo ayer en una entrevista en El País y añadió: y más viendo lo que hemos visto en esta primera semana del juicio al fiscal general. Juicio, por cierto, que se retoma mañana. Bueno, sí, yo decía que más allá de las declaraciones del presidente del gobierno, lo que hemos visto la semana pasada en el juicio es que quienes dibujaron en aquellos días una versión abyecta de la realidad seguían dibujando una realidad alternativa durante el juicio. Hemos visto cómo aquellos que, esto fuera de la sala, como aquellos que se autodenominan periodistas de investigación ponían en la picota a compañeros nuestros que habían declarado durante 1 hora y media ante el Tribunal Supremo y ponían en cuestión los argumentos dados en la sala y consideraban que esto de las filtraciones es lo peor que se puede hacer en una democracia, cuando ellos vivían de infinidad de filtraciones que provenían de las cloacas del Estado, de las verdaderas, de las que pilotó Jorge Fernández Díaz junto con el comisario Villarejo. Filtraciones que luego se demostraron que eran todas absolutamente inciertas y construcciones para invalidar y para acabar con el adversario político. Bueno, a mí me ha parecido que todos estos que durante la semana pasada y a lo largo del día de hoy decían que no se había presentado ni una sola prueba que demostrara la inocencia del fiscal, no tienen ni idea de periodismo y no tienen ni idea de derecho. Porque lo que se trata es de demostrar la culpabilidad, pero no de demostrar la inocencia. Dicho esto, me parece que hay una parte del periodismo de este país que está dando un espectáculo lamentable, poniendo en la picota a aquellos que solamente hicieron su trabajo de forma honesta y que consiguieron una exclusiva por la que luego, como consecuencia de esa exclusiva, se echó tierra sobre el fiscal general del Estado. Por lo tanto, yo estoy muy impaciente de que acabe el juicio y mucho más impaciente de conocer el veredicto del Tribunal Supremo, que yo creo que también se examina con este procedimiento. Lucía. Yo creo que el presidente del gobierno no ha sido prudente al contestar a esa pregunta. Creo que su alta magistratura le obliga a mantener una neutralidad institucional que en este caso no ha mantenido. No tenía necesidad realmente de decir eso, bastaba con que hubiera dicho, pues hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie, yo no me voy a pronunciar. Creo que esto hubiera sido lo prudente en su caso. No lo ha hecho así, bueno, pues él verá. No es que me escandalice ni me deje de escandalizar, simplemente me parece que no es prudente. Yo creo que este juicio es todo lo que rodea este juicio es para mí muy desagradable, muy lamentable. Yo creo que en este juicio no está en cuestión el trabajo periodístico. Bueno, se ha intentado poner en cuestión, ¿eh? Bueno, pues que no está en cuestión. Quien lo pretenda, pues bien. Allá él. Yo creo que el trabajo periodístico no está en cuestión en el trabajo periodístico de nadie, no está en cuestión. No se está juzgando a los periodistas, ¿vale? Y tampoco creo, por lo que estoy viendo, tampoco creo que este juicio deba ser asumido como un partido de fútbol. O sea, unos quieren que ganen unos, otros quieren que ganen otros. Hay unos medios que defienden la inocencia del fiscal y otros medios que defienden la culpabilidad del fiscal. Bueno, pues esto es lo que hay. A mí me parece
que el Supremo, que Dios les aconseje bien, porque realmente haga lo que haga, haga lo que haga el Supremo, va a haber alguien que va a decir que el Supremo no ha hecho justicia, sino que ha decidido por otras razones que las que sean. Y sigo pensando que este juicio es lamentable, porque lo que se está viendo allí es algo que, en mi opinión, es negativo. Todo en general. El trabajo de los... O sea, el volcar sobre el trabajo, sobre la cabeza de los periodistas una responsabilidad que no tienen. Los periodistas no son responsables de decretar la inocencia ni la culpabilidad de nadie, en mi opinión. Tienen que ser testigos, pero yo no sé por qué tenemos que establecer la inocencia o la culpabilidad de alguien. Y sigo pensando, además, que si el fiscal general esa noche hubiera esperado al día siguiente para desmentir la noticia que él consideraba que no era una noticia veraz, si hubiera esperado, esto no estaría pasando. La cuestión es que no sé por qué en esa noche, en la Fiscalía, la noticia que se daba no era tan trascendente ni tan relevante, ni afectaba tantísimo al honor del fiscal como para no esperar al día siguiente a desmentir la noticia como corresponde. Realmente, no, del fiscal no, del bueno, es mi posición, si no os importa. Porque claro, pero una cosa también podré decir supuesto, que la Fiscalía objetivamente esperó al día siguiente para emitir la nota en la que desmentía esto. Bueno, pero sabemos y que el fiscal general lo que hizo fue pedir esa noche. Recopiló datos para escribir la nota que se publicó al día siguiente. Que mantuvo en danza toda la noche una serie de fiscales. Eso es lo que te quiero decir, que igual podía esperar al día siguiente. Porque se estaban publicando determinadas informaciones que apuntaban a que la Fiscalía como institución le había ofrecido a González Amador un acuerdo cebo para que picara y después se lo retiraban por órdenes de arriba. Creo que eso no era tan gravísimo como para lo otro. Eso es lo que creo yo, pero oye, en fin. Yo creo, Lucía, que Maredo, durante su declaración ante el Supremo... Maredo, para que la ubiquen todos los oyentes, es la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado. Dio todo tipo de explicaciones de por qué esa noche se recopiló la documentación y que tenía que ver con que efectivamente algunos diarios habían dado una información que era incorrecta, que era falsa directamente. No, perdón, era parcial. No, era falsa. Era parcial. Bueno, si no, era parcial. Otra manera de decir falsa. Llámalo como quieras. Parcial. Llámalo como quieras. Pero era falsa. Y lo que pretendía evitar es que en los programas informativos y las tertulias de primera hora de la mañana se siguiera el hilo de la cometa de determinados medios de comunicación, que lo que pretendieron era, para desviar o tapar las responsabilidades penales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, buscar un culpable de todo esto, y apuntaron sobre el fiscal general del Estado o sobre el Ministerio Fiscal. Da lo mismo. Esta es la cuestión. Y yo creo que esta otra parte de la historia no la podemos ignorar. Está encima de la mesa y está en el juicio. Y efectivamente aquí no se juzga a los periodistas, pero es que los periodistas han sido algunos cooperadores necesarios para que el fiscal general del Estado hoy esté sentado en el banquillo. Bueno, yo, con perdón, creo que los periodistas merecen un respeto todos. Claro. No solo los que informan de una cosa, también los que informan. O sea, es que creo que. Bueno, yo creo que. Esto es muy peligroso. Depende del punto de vista. Esto es muy peligroso. El periodismo es básicamente un punto de vista honesto sobre las cosas, ¿no? Pero la honestidad la decidís vosotros. No, el rigor no lo decimos yo no estoy nosotros. definiendo nada, Digo que es un punto de vista honesto sobre las cosas. Entonces, habrá que determinar qué es un punto de vista honesto. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, basado en hechos, buscando la verdad, si es que existe ese bicho, que es un bicho muy curioso. Ahora, es que ha habido algunos que publicaron verdades parciales, dices tú, ¿no? Las que tenían en ese momento. Falsas. No, eran falsas. Perdona. Lo que publicaron. Las que tenían en ese momento, no tenían otras noticias. Haberlo buscado todo. Si no lo tenían todo, haberlo usado todo y haber hecho bien el trabajo. A veces hay que hacer bien el trabajo. Chico, en ocasiones hay que hacer bien el trabajo. Esto de las lecciones así. No, yo no estoy dando ninguna lección, estoy dando mi opinión. Yo lo que digo es que es un juicio que da. Mi compañero lo explicó en el juicio. Dijo, yo tenía esa noticia, no tenía la otra. Por eso no la di. Muy bien, yo lo que veo es que estamos dando vueltas y vueltas. Es un juicio que es una peonza, ¿no? Que da vueltas y vueltas, sin una sola prueba.
cosiendo retales de muchos colores, mal cosidos, para construir algo que es un relato y que resulta que yo tengo mis dudas de que sea un punto de vista honesto. Mis dudas, digo, mis dudas. No estoy ejerciendo aquí de fiscal ni de juez, pero tengo mis dudas razonables, algo que no parece que tenga algún magistrado. En esa información parcial, eso era es evidente. Tengo mis dudas sobre que haya un punto de vista honesto aquí. Bueno, en cualquier caso, una cosa que hemos repetido siempre, aquí cada uno se representa a sí mismo, no a su medio. Sin duda, sin duda. Eso desde luego. Importantísima para Bueno, cimentar claro, el debate. Pero unos estamos del lado de compañeros que hacen no solamente de forma honesta, sino buscando el máximo rigor su trabajo, y yo creo que no pasa nada por poner en cuestión determinadas no empresas periodísticas, pero sí determinadas formas de ejercer el periodismo. Yo sí lo pongo en cuestión. O sea, cuando se nos mete a todos en el mismo saco, yo sinceramente creo que eso no es justo. Que no es justo. Es decir, yo he visto cómo a lo largo de esta semana se ha puesto en la picota y se ha atacado durísimamente a un compañero mío, simple y llanamente por decir que él sabía quién era la fuente de información y que no podía decirlo, aunque tenía un dilema ético delante del tribunal, y sin embargo no se ha emitido ni la más mínima crítica al escuchar una declaración tabernaria del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o de subrayar una y otra vez que estaba mintiendo, como había mentido previamente en el periodo de instrucción. A mí me parece que esto es tremenda. Que él no es periodista. Da igual. Él dijo era un que testigo era igual que mi no compañero. Es que eso no es era un testigo que declaró en el juicio pero ante no el Supremo, periodista, igual que mi compañero. No tiene la misma... y de la misma manera que el tribunal consintió la desfachatez, la insolencia y las formas chuscas de un testigo que fue a declarar, pretendió reprender a un compañero mío simplemente porque dijo que tenía un dilema ético. Lucía, ¿quieres añadir algo? ¿Seguimos? No quiero añadir. Perfecto. Nada. Bueno, dejadme que os cuente que hoy hemos escuchado en la SER a una persona que sabe mucho acerca de cómo funcionan los narcos en España, básicamente porque es uno de los abogados que lleva décadas defendiendo a los principales grupos de narcotraficantes y de crimen organizado, sobre todo en la Costa del Sol. Y este señor nos dice, es verdad que la violencia de los narcos está alcanzando niveles sin precedentes. Este mismo fin de semana hemos visto cómo los narcos hirieron de gravedad con un arma de guerra a un policía en Isla Mayor, Sevilla. Otro narco murió cuando estaba enfrentándose a tiros a los GEO que iban a detenerlo en el Casar de Escalona, en Toledo. Y nos dice este abogado, es verdad, violencia sin precedentes. ¿Por qué? Porque se están armando hasta las cejas. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, si alguien conoce bien qué pasa por la cabeza de los narcos, es él. En los 90 el tráfico de drogas provenía del tráfico del contrabando casi de tabaco de los años 70, 80. Y ahí las organizaciones eran diametralmente opuestas a lo que hay hoy en día. Es el abogado Ricardo Álvarez Osorio. Lleva más de 3 décadas defendiendo a los principales grupos de narcos que operan en España. Nos reconoce que en sus 32 años de profesión no había visto este nivel de violencia contra la policía. Ahora se ve hasta dónde ha llegado la violencia, pero debajo de este punto hay un crecimiento que se ha desconocido o se ha desatendido. Porque esas señales llevan tiempo siendo bastante evidentes. Hay una presencia masiva de armas en la calle, viene dada por una reiteración masiva de vuelcos y de robos entre organizaciones. Bueno, esa es sin duda la explicación de que haya tantas armas, incluso de guerra, circulando por las calles de España. El miedo a los vuelcos, como se conoce en el argot criminal, el robo entre narcos. ¿Qué hace el traficante? Se nutre de armas y eso genera una espiral, un auténtico campo de minas en el mercado que hace que cuantas más personas tengan acceso a las armas, más fáciles que caigan armas en manos de una persona que no tiene pues la contención para hacer frente a la policía, por ejemplo, que es algo lo que ha pasado ahora que no había visto nunca en 32 años de ejercicio de profesión. Y esa es la clave. Las mafias de la droga se nutren de perfiles cada vez más peligrosos que exportan a España la violencia que impera en sus países de origen. Ya te puedes imaginar que las personas que mandan son personas que vienen formadas allí, acostumbradas a hacer lo que hacen allí, y vienen a hacer lo mismo aquí. El problema es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no siempre cuentan con los medios necesarios para repeler esos ataques. Por ejemplo, en el tiroteo de este fin de semana en Sevilla. Las armas que se utilizaron,
AK-47 tiene una potencia de disparo que atraviesa ese perfil de chaleco. Es una realidad nueva y la realidad nueva no se puede combatir ni con un modelo antiguo ni con un presupuesto antiguo. Fuentes policiales dedicadas a la lucha contra el negocio de la droga reconocen a la SER que los narcos han perdido por completo el principio de autoridad hacia los agentes y eso está derivando en más violencia contra ellos. Estados Unidos empieza a salir de la parálisis en la que lleva sumergida los últimos 41 días por el cierre de gobierno, que es el más largo de la historia del país. Esto suponía, por ejemplo, bloquear los pagos estatales de sueldos, los subsidios, las ayudas. Finalmente, 8 senadores demócratas han cedido y han llegado a un principio de acuerdo con los republicanos para reabrir el grifo de la administración. Han terminado capitulando sin siquiera conseguir su principal reivindicación en la negociación, que era el programa de subsidios sanitarios que expira a final de año. Esto es un juego de poderes, un juego de estrategia política de alta intensidad y ha terminado abriendo una grieta importante dentro del Partido Demócrata, porque 8 de los suyos se han rendido y han hecho que este pulso que le llevaban echando a Trump durante 40 días, que ha generado mucho sufrimiento, pero que era por un bien mayor, al final estos 8 han conseguido que no haya servido para nada. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, hoy hay indignación dentro del Partido Demócrata, que ven el voto de estos 8 moderados como una rendición ante Donald Trump y los republicanos, y no han sido pocos los que lo han manifestado. Por ejemplo, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, ha hecho referencia a las victorias del partido de la semana pasada en Nueva York y en otros estados. The American people do not want Democrats to be bullied into submission. Subraya que los estadounidenses no quieren que los demócratas se rindan, sino que luchen por su sanidad y contra las ilegalidades de Trump. Indignación también la del socialista Bernie Sanders. What this Senate is about to do is make a horrific situation, que denunciaba que este voto empeorará una situación ya de por sí horrible, y algunos liberales incluso están pidiendo la cabeza del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, porque consideran que no ha sabido mantener a raya a esos senadores. Schumer, por cierto, votó que no ayer por la noche a esta resolución, y en general los pesos pesados del partido tachan este acuerdo de patético y de vergonzoso. Mientras tanto, Aimar, los demócratas que han roto filas se agarran a lo que les han prometido los republicanos, que el mes que viene se debatirá y se votará sobre el Obamacare. We're going to have a vote. We're going to see if they're really willing to work on it, and if they're not, the people of America can hold them accountable. Votaremos, veremos si realmente van en serio y si no, la gente les hará rendir cuentas, decía esta senadora díscola. Y también se empeñan en destacar los puntos positivos del acuerdo, como por ejemplo el hecho de que se les devuelva el trabajo a los más de 4.000 funcionarios que Trump echó aprovechando este cierre, y los cupones alimentarios se seguirán también pagando por lo menos hasta el año que viene. Y Trump, Sara, sigue a los suyos, salvando a los suyos. En las últimas horas ha indultado a 77 personas que intentaron revertir los resultados de las elecciones de 2020, las que ganó Biden y que Trump calificó de fraude. Bueno, esta gente puso en marcha toda su maquinaria de desinformación, después derivó aquello en el asalto al Capitolio en enero del 21. Ahora Trump los indulta a todos, incluido a su abogado entonces, Rudy Giuliani. Pues sí, de hecho, esto forma parte de una estrategia que ha abanderado Trump desde que regresó aquí a la Casa Blanca. Recordemos que lo primero que hizo al tomar posesión fue indultar a los 1.500 simpatizantes que asaltaron el Capitolio, y en este segundo mandato también se ha rodeado de fieles y de negacionistas electorales. Y con esto, pues busca dos cosas. La primera es cambiar la narrativa, reescribir lo que determinó el comité del Congreso que investigó el asalto al Capitolio, que concluyó que Trump quiso revertir el resultado electoral, y en segundo lugar, allanar el terreno también para los próximos comicios. Hay legislativas el año que viene y también presidenciales en 2028. Y luego también pues hay un componente de ego que le lleva a difundir esa idea de que él y los suyos han sido víctimas de una caza de brujas y que el tiempo les ha dado la razón. Y prueba de todo esto pues es este documento donde anuncia los indultos. Trump escribe que pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo y que les concede un perdón pleno, completo, incondicional por sus esfuerzos para exponer el fraude electoral de 2020. En esa lista figuran, por ejemplo, su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, o, como decías, Rudy Giuliani, procesado en varios estados por querer interferir en esas elecciones. Lo escuchamos. This is not a singular voter fraud in one state. This pattern repeats itself in a number of states. Bueno, este es Giuliani en 2020, cuando defendió que el fraude electoral no afectaba a un estado, sino a muchos, y que todos seguían el mismo patrón. Y entonces Giuliani se dedicó a impulsar bulos sobre el fraude electoral en ruedas de prensa por todo el país. Promovió, por ejemplo, listas falsas de electores, y en las pasadas elecciones presidenciales vimos cómo tampoco falló y estuvo haciendo campaña también al lado del presidente Trump. Sara, gracias.
Un abrazo. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Suena Nelly Furtado porque la cantante ha decidido dejar la música en directo porque se ha cansado de recibir críticas por su físico. Ella recibe humillaciones constantes en redes sociales, le llaman bonita pero enorme, le llaman gorda y ha dicho que hasta aquí, que deja lo de salir a los escenarios, lo de exponerse. A mí me da muchísima pena, por ejemplo, cuando esta mujer ha tenido que salir a decir que ella ha tenido 3 hijos y que, bueno, pues que ahora tiene curvas, ¿no? Impresiona la cantidad de explicaciones que se le tienen que dar a los gilipollas. Mira, las críticas al físico funcionan muchas veces como mecanismos de jerarquía y mecanismos de control, porque desde el insulto lo que expresas es una cultura que asocia lo visible a lo valioso. ¿Vale? Lo que te están diciendo a ti, cuyo trabajo exige salir a un escenario, a un plató, al pasillo del avión o directamente a tu feed de Instagram, si te da la gana colgar una foto, es que tu cuerpo es una mercancía y por tanto es legítimo someterlo a juicio. Aquí viene una pequeña paradoja, porque enjuician el cuerpo, pero quien paga la condena es tu salud mental, que es algo bastante más importante. Y acabo, Aimar, el cuerpo es lo primero que enseñamos y por lo tanto es la primera imperfección de todas que enseñamos. Hay más imperfecciones y bastante más importantes, pero esta es la que te permite exhibir a más crueldad, es decir, hacer más daño. Y no hay una moral de la forma. Parece que decir que algo es feo es decir que algo está mal. Y si algo se sale de la norma es directamente sospechoso. Habrá que mover la norma, digo yo. Habrá que normalizar tener el cuerpo que quieras o que puedas y convertir en anormal el insulto y en anormal a quien lo dice. Un beso, Javois. Un beso. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Todo va mucho más deprisa de lo calculado hace 10 años en los acuerdos de París. Se va a superar el incremento de temperatura global en los más de 1,5 grados centígrados previstos, digan lo que digan los negacionistas. Pero es una incógnita saber si finalmente se hará algo efectivo para no llegar a los 2 grados completos. La conferencia climática de la ONU, inaugurada formalmente en Belén, la capital portuaria de Amazonas, no parece augurar acuerdos importantes, pero al mismo tiempo empiezan a circular muchos datos económicos que hacen guardar algo de esperanza. Ya no solo se trata de datos científicos, que pese a que son irrebatibles, son ignorados por administraciones como la de Donald Trump, que ni tan siquiera ha estado presente en la cumbre previa a la conferencia. Pero los datos económicos están ahí, persistentes, y empiezan a llenar las páginas de los principales medios de información económica del mundo. Y eso es más complicado de ignorar. Diga lo que diga Trump, el huracán Melissa se ha llevado por delante la infraestructura de Jamaica, un país que vive del turismo, y eso va a costar mucho dinero. Y en Phoenix, Arizona, la temperatura llegó a los 47,8 grados centígrados durante muchos días. Y diga lo que diga Trump, están viendo qué inversiones pueden realizar a toda prisa para frenar esa catástrofe. Y así en otras muchas ciudades del mundo. Y así en muchos centros de inversión. Hay que adaptar las defensas contra las inundaciones y las sequías. Es absolutamente esencial saber dónde se invierte el dinero ahora, dijo Simon Stiell, el jefe del Grupo de la ONU para el Cambio Climático. Así que si los economistas e inversores están realmente tan alarmados, quizá todavía haya algo de esperanza. Punto y 25. Antes de irnos, mensaje importante para los oyentes de A Coruña. Estamos el jueves emitiendo Hora 25 desde A Coruña, desde la ciudad de Astic, que es la antigua fábrica de armas. Estaremos allí a las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos a todos los oyentes de Coruña para pasar una noche de radio fantástica. Esther Palomera, mil gracias. Lucía Méndez, un beso enorme. Buenas y noches. Claudi Pérez, otro beso enorme también para ti. Chao, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.